Bienvenidos y bienvenidas habitantes de la Pachamama. Bolivia no tendrá elecciones presidenciales del 3 de mayo próximo y con ello se aspira a superar la crisis por la pandemia del coronavirus. Más allá de eso, ¿qué implica este aplazamiento? Por lo pronto, independientemente del COVID-19, este país andino ya ha sufrido otra crisis mortal, la dictadura de Yanine Áñez y la de los Estados Unidos, bajo el amparo de la OEA del señor Luis Almagro, reelegido en ese cargo. No solo que su economía, la de Bolivia, se deterioró en menos de 3 meses, los indicadores sociales y sobre todo la represión y persecución política alcanzaron niveles que ni en la última dictadura se registraron. De todos modos, queda la sospecha de que en este tiempo, dadas las condiciones políticas, la dictadura boliviana que quiera perennizarse en el poder y desmontar todo lo alcanzado en los 13 años de Evo Morales. De esto queremos conversar con el abogado y analista político boliviano Gabriel Villalba, a quien saludamos desde La Paz. ¿Qué tal, Gabriel? Qué gusto tenerte de nuevo por acá. ¿Qué tal, Orlando? Para mí es el placer de compartir con Telesur y compartir contigo nuevamente. Y pues para hablar los trasfondos políticos que tiene todo el COVID-17 acá en Bolivia, las acciones del gobierno de facto de Yanine Áñez, siempre es un gusto hablar contigo. Gracias, Gabriel. Igualmente te preguntaría de entrada, ¿cómo está tu país? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está el ambiente a propósito de esta cuarentena establecida por el gobierno? Bueno, 2 decretos supremos son los que han puesto en estado de emergencia a Bolivia, el 4196 y el 4199. Acá en Bolivia se vive una cuarentena total. Sí, no se sale, solamente una persona por familia puede salir a los mercados, a las farmacias. Lamentablemente no se está acatando esto del todo. También tiene que ver con las condiciones socioeconómicas de nuestro país, ¿no? No todas las personas tienen ese privilegio de clase de tener un sueldo mensual asegurado. Es por eso que el gobierno de facto ha dejado en estado de indefensión y de generación de recursos a todas las personas que viven al día, ¿no? Comerciantes informales, la mayoría de nuestro comercio, al menos en ciudades como La Paz y la ciudad del Alto, dependen del comercio informal, así que pues también sufriendo un poco por esas personas que no pueden llevarse el pan de cada día y pues primero es la salud, pero también hay que tomarse medidas, también se tienen que tomar medidas de orden social y el gobierno de facto evidentemente no las ha tomado. Claro, en esas circunstancias también se ha denunciado, he visto titulares, comentarios, de que aprovechando de la cuarentena hay cierta represión, control militar en determinadas zonas que ya estaban efectivamente después de la asunción al poder de facto de parte de la señora Yanine Áñez controladas y también reprimidas. ¿Esto se mantiene? ¿Hay un control demasiado riguroso frente a la movilización de la gente que en algunos casos obviamente no está muy informada de lo que vive el mundo en general? Sí, sí, Orlando, mira, pasan hechos traumáticos, digo yo, porque se va a la ciudad del Alto, precisamente a Sencata, donde se realizó la masacre de Sencata, con efectivos policiales y efectivos militares, a decirle a la gente que acate la cuarentena total. ¿Con qué moral un ejército y una policía que ha reprimido al pueblo alteño, ahora les va a decir que cumplan la normativa, que cuiden su salud? ¿No hubiera sido mejor que brigadas médicas vayan a esos lugares como el Alto, como el Chapare, para que concienticen a la población? ¿Por qué el gobierno de facto manda nuevamente a los militares cuando esta población estaba traumada por las masacres de Sacaba, por las masacres de Sencata? Estas son parte de las medidas ilógicas que asume el gobierno de facto de Yanine Áñez. Y pues obviamente que va a generar repudio, reacción en la gente, ¿no? Como ya ha pasado en la ciudad del Alto, en algunas provincias, militares haciendo uso y abuso de su autoridad, golpeando a los ciudadanos que no estaban acatando la cuarentena. Creo que hay formas y hay formas, ¿no? Y el gobierno de facto de Yanine Áñez ciertamente ha adoptado las formas más radicales y fascistas de imponer a la fuerza este estado de sitio y pues a la población también no le agrada eso, ¿no? Es algo que nos choca también a nosotros. Estamos conscientes de que tenemos que acatar la cuarentena por la salud pública, por la salubridad de todos, pero también el gobierno de facto comete error tras error y vuelve a reprimir psicológicamente y físicamente a la gente en los lugares donde ya había realizado masacres. Claro, Gabriel, y además otro detalle importante que sí hay que considerar es que el gobierno boliviano, de facto, autoproclamada la presidenta, rechazó la ayuda que le ofreció el gobierno de Cuba
cuando incluso se repatrió a todos los médicos. ¿Crees que de alguna manera también esto puede afectar o agravar la situación sin la presencia de esa ayuda importante que tenía el gobierno de Evo Morales con las brigadas médicas cubanas? Sí, sin duda, Orlando, yo creo que prima el ego de este gobierno de facto, prima el ego de la presidenta Yanine Áñez ante la emergencia pública de salud, ¿no? Y mira, las acciones de Yanine Áñez son de manual, Orlando. Quiero que sepas que aguardaron la propagación del coronavirus, evidentemente, sin tomar en cuenta en su debido momento soluciones sanitarias eficientes y efectivas para el momento, anticipándose a ello, ¿no? Las acciones que tomaron fueron tardías. Eh, se tiene un evidente ocultamiento de información de los casos de coronavirus en Bolivia por parte del gobierno de facto de Yanine Áñez. No nos están diciendo con total verdad los casos de contagios reales que tenemos en Bolivia. Eso por un lado. Decretaron un estado de emergencia con acciones tardías, como ya lo dijimos, subrogándose el monopolio de la campaña política electoral, siendo que tenemos elecciones en mayo, Orlando, ¿no? Entonces el gobierno de facto, sobre pretexto de combatir el coronavirus, les está diciendo a las demás fuerzas políticas, oh, momento, ustedes no hagan campaña, nos uniremos todos por la salud, pero ellos siguen haciendo campañas sistemáticas, repartiendo panfletos, repartiendo cartillas, incluso repartiendo barbijos con el logo de su partido político. Imagínate el grado de politización del gobierno de facto hacia el coronavirus. Ciertamente creo que están imponiendo un estado de sitio disimulado en Bolivia porque no, más allá de postergar o suspender las elecciones, también se tiene ese miedo a esa tendencia del 40% del movimiento al socialismo demostrada en las últimas encuestas, esa intención de voto del 40%. Entonces, Yanine Áñez está tomando medidas, aprovechándose del coronavirus, para paliar esto, ¿no? Para revertir esta intención de voto del 40% que tiene el movimiento al socialismo. Claro, entonces ahí viene la otra pregunta, porque ya tocaremos el tema electoral. En particular, el sistema médico, el sistema de salud pública de Bolivia, de lo que se hizo durante los 13 años del gobierno de Evo Morales, ¿crees que es una base, un soporte para afrontar esta situación? O, como han señalado incluso las mismas autoridades, ¿es suficiente el personal médico boliviano para afrontar esta emergencia? Ciertamente no, Orlando. Mira, acá en Bolivia, tras la expulsión de los médicos cubanos, se trata a médicos de primera y de segunda. Los estudiados en la Escuela Latinoamericana de Medicina en Cuba son tratados de la manera más deplorable. La presidenta de facto, Yanine Áñez, ha lanzado ciertas medidas que discriminan a los profesionales médicos, tipificándolos, ¿no? De primer, de segundo nivel, dotándoles insumos a otros no. Los que están a favor de ellas reciben equipamiento, los que están en contra no. También Yanine Áñez apenas entró al gobierno, rompió relaciones diplomáticas con Cuba, negó el gobierno democrático de Nicolás Maduro, y ahora que las fuerzas del binomio del movimiento al socialismo, de manera formal, a través de una nota, le pidieron que por la salud pública reciba la ayuda de las brigadas cubanas, de los antivirales cubanos y demás, la presidenta de facto se negó y dijo, fiel a su política internacional, de que no necesita la ayuda de Cuba, pero sí necesita la ayuda de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ciertamente, Yanine Áñez ha escogido sus aliados geopolíticos, ha escogido a el bloque liberal global, si quieres, con Estados Unidos, que no le está brindando ningún tipo de ayuda actualmente. Estados Unidos tampoco puede siquiera paliar el coronavirus en su propio territorio, peor en territorio de sus aliados políticos como Bolivia, ¿no? Prima el orgullo, como te lo dije, prima el ego de la presidenta de facto, Yanine Áñez. No ha aceptado la ayuda del interferón B20 de Cuba, no ha aceptado la ayuda de las brigadas médicas cubanas. Mira, ha descalificado el sistema de salubridad boliviano construido durante 14 años, que ya estaba llegando a su fase de un seguro universal gratuito, como ha deplorado el resto de los proyectos. Ha deplorado yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos,
ha deplorado y ha dicho que no sirve para nada la empresa estatal de telecomunicaciones, nuestro satélite Tupac Katari. Entonces, la característica que tiene Yanine Áñez es de tirar por la borda, tirar por el piso todos los proyectos sociales y todas las empresas estratégicas del Estado, como lo está haciendo también con el sistema de salud. Esto es propio de las medidas neoliberales que poco o nada les importa la educación y la salud. Igual pasa en Ecuador con Lenín Moreno, derrumbó todo, votó a los cubanos y ahora necesita de los cubanos, pero el prejuicio ideológico pesa más. Ahora incluso el vicepresidente Otto Sonnenhösner está acudiendo a China para la donación de vituallas, medicamentos, mascarillas en general. Pero bueno, la pregunta lógica sería entonces, Gabriel, ¿y de Estados Unidos qué recibe Bolivia? ¿Qué recibe de esos estados con los cuales están de plácemes personas como Bolsonaro, como Lenín Moreno o como Yanine Áñez? Así es, querido Orlando. En nuestro caso, recibimos de Estados Unidos, y por eso no se cerraron las fronteras internacionales a tiempo, porque Áñez estaba esperando ello, un equipo de asesoramiento, ellos lo llaman técnico electoral, de parte directa de Estados Unidos para las elecciones de mayo, pero bueno, programadas en un principio para mayo, ahora postergadas. Mm, Estaban esperando a este equipo electoral norteamericano, ellos lo llaman una misión electoral especializada, norteamericana, para, ellos dicen, aportar en el sistema electoral boliviano. Es decir, nosotros estamos recibiendo técnicos norteamericanos para, de forma técnica, darle la vuelta, buscar la ingeniería del fraude electoral que se va a gestar, que nosotros creemos que se va a gestar en estas elecciones de próximas, ¿no? En Bolivia, elecciones generales en Bolivia. Así que eso es lo que recibimos de Estados Unidos y por eso Yanine Áñez no cerró las fronteras a tiempo, porque está esperando a esta delegación de técnicos norteamericanos. Prima eso, el electoralismo, prima su primacía electoral, que sigan ellos en el poder ante la salud y la salubridad de todos los bolivianos. La primera pausa, Gabriel, y volvemos enseguida para seguir conversando sobre la situación político-electoral de Bolivia. Obviamente se suspenden las elecciones en ese país, eso ya sabemos qué implicaciones tiene. De todas maneras queremos ahondar en la reflexión, porque en estas circunstancias evidentemente es en primer lugar la vida de los humanos, de los seres humanos, de los bolivianos en este caso, pero también hay detrás alguna cosa que no queda muy clara. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con más de Enclave Política. Compartimos su sentir, exaltamos sus logros y mostramos su realidad. Nuestro enfoque es global y nos mantiene en sintonía con los pueblos. Los países caribeños también reciben nuestra señal. Con entusiasmo seguiremos transmitiendo para ellos, porque somos Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Y nos conectamos directamente con La Paz. Allá se encuentra Gabriel Villalba, abogado y analista político. ¿A quién le queremos consultar, Gabriel? ¿Este aplazamiento de las elecciones se justifica? ¿Hay condiciones efectivamente que no garantizan el proceso electoral? ¿O, como algunos sospechan, fue un gran pretexto para Yanine Áñez de postergarse en el poder? Como tú muy bien lo dices, Orlando, creo que fue un gran pretexto, además de acciones sistemáticas, porque antes del Decreto Supremo 4196 y antes del Decreto Supremo 4199, que precisamente estipulan el estado de emergencia
por el coronavirus en Bolivia, hubo una depuración del padrón electoral. Una depuración del padrón electoral que afectó casualmente, no existen las casualidades, pero usemos esta palabra casualmente, a los militantes del movimiento al socialismo. Es decir, militantes del movimiento al socialismo del MAS han sido depurados del padrón electoral para que estos militantes depurados no puedan realizar sus reclamos, no puedan realizar sus movilizaciones, no puedan realizar, pues, finalmente los trámites pertinentes para dejar sin efecto esta depuración, se declara precisamente en esos momentos el estado de emergencia, ¿no? Con una, con una función política por parte de Yanine Áñez de que los militantes del movimiento al socialismo pues no puedan participar en las elecciones. Posteriormente, Yanine Áñez pide no hacer campaña política a las demás fuerzas políticas y ella, como ya lo dijimos anteriormente, reparte barbijos con el logo de su partido. Imagínate lo que es eso. Después lanza campañas en redes sociales de quedémonos juntos en casa, por ejemplo, ¿no? Con los colores de su partido, siendo que su sigla se llama Juntos. Un sinfín de irregularidades que tienden a legitimar estas acciones de parte de Yanine Áñez, teniendo, como ya lo dijimos en cuenta anteriormente, que el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, responde a los intereses del gobierno de facto porque fueron ellos los que lo pusieron en ese cargo, ¿no? Entonces, hay un mensaje claro a la población. Yanine Áñez quiere tener el control de absolutamente todo, como lo he ido demostrando, si no es por las razones, por la fuerza, y lo está haciendo aprovechándose también del coronavirus, ¿no? Estas son las implicancias políticas que se tienen. Nadie en Bolivia habla, por ejemplo, de la depuración. Los medios hegemónicos de comunicación no te hablan que justo antes de entrar en emergencia, que justo antes de entrar en una cuarentena total, existió esta depuración de militantes del movimiento al socialismo denunciada a través de redes sociales, a través de otros instrumentos de información, pero ese también es el trasfondo de lo que está aconteciendo acá en Bolivia, ¿no? Claro, pero son 170.000 personas que fueron eliminadas del padrón y como tú bien señalas, evidentemente sobre eso no hay ninguna justificación. Y la otra pregunta que quisiera hacerte, Gabriel, es ¿de qué modo afecta al proceso electoral, a las aspiraciones del movimiento al socialismo, del MAS, el que Evo Morales no conste en una papeleta como para ser candidato a senador? ¿Crees que eso le afectó, elimina o por el contrario eso no reduce el apoyo popular que tiene el movimiento al socialismo? Creo que la población en su conjunto, esa población que antes te decía que vivíamos en dictadura, que vivíamos en un gobierno autoritario, recién está viendo lo que es un gobierno autoritario, recién está viendo lo que había sido una real dictadura, lo que había sido imponer un verdadero estado de sitio sobre pretexto de la salubridad pública. Y esa misma gente de las masacres de Sacaba, de las masacres de Sencata, que ahora durante la cuarentena del coronavirus está viendo el autoritarismo y la violencia por parte de los aparatos de coerción del Estado, de parte de los militares, de parte de los policías, pues va a votar y está votando está teniendo esa intención de voto por el movimiento al socialismo. Esto independientemente de que Evo esté o no en la papeleta electoral, ¿no? Esto va más a un ámbito de soberanía nacional, pero también de dignidad nacional, ¿no? Creo que en este tiempo los bolivianos se han cansado del manejo arbitrario, abusivo, del manejo ineficiente, ineficaz por parte del gobierno de facto de Yanine Áñez, violatorio a todos los derechos humanos, incluso violatorio a todas las políticas sociales que se han realizado durante 14 años. Y la tendencia electoral así lo demuestra, querido Orlando. Las últimas encuestas le han dado al movimiento al socialismo 38%, casi cerca a lograr ese 40% más un voto, siendo que acá en Bolivia se tiene que tener una diferencia, bueno, se tiene que llegar para no ir a una segunda vuelta de un 40% y más un voto y una diferencia con 10 puntos porcentuales con relación al segundo. Esto se está logrando y por eso también Yanine Áñez acude con tanto temor y con tanta vehemencia y violencia a palear y cambiar esto, ¿no? Por eso también las acciones de subrogarse, como lo dijimos al principio, el monopolio de la campaña electoral. Solamente ellos pueden hacer campaña cuando, incluso jugando con la salud pública, ¿no? Entonces, y improvisando la salud pública. Así que creo que esto va a caer por su propio peso y el gobierno de facto pues está cometiendo error tras error.
Ya, y de todas maneras, no quiero dejar de lado también preguntarte por qué la caída de Luis Fernando Camacho, que hace que en las encuestas quien promovió el golpe, quien protagonizó el golpe, quien estuvo al frente incluso de la acción vandálica, entrando con una Biblia al palacio en general, ahora no tenga el respaldo que supuestamente él decía tener. ¿Crees que efectivamente entre Luis Fernando Camacho, Carlos Mesa y Yanine Áñez se disputan los votos de ese sector que queda, digamos, de la derecha o de la oposición que tuvo Evo Morales? Sí, sin duda, pero tienes que recordar, Orlando, que Luis Fernando Camacho también pertenece a Santa Cruz, una región recalcitrantemente opositora, como en su momento era Guayaquil, digamos, allá, o sigue siendo en Ecuador, ¿no? Y Luis Fernando Camacho está disputando los votos en el oriente del país con Yanine Áñez, precisamente, ¿no? Yanine Áñez con todo el monopolio del Estado, con todo, incluso utilizando vehículos oficiales para campaña y demás. Entonces, creo que ahí Luis Fernando Camacho también ha ido cometiendo diversos errores políticos que le han costado ese, entre comillas, liderazgo en el sector opositor, cuando admitió que su papá, un gran empresario cruceño, había comprado a la policía por el golpe de Estado en Bolivia, les había pagado para que se amotinen, ¿no? Cuando admitió también que había grabado a su compañero de fórmula, Pumari, cuando éste le pedía que le otorgue la aduana de Potosí, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay un montón de impases que ha tenido Luis Fernando Camacho con su propia personalidad, que no ha podido saberlos capitalizar y se ha ido cayendo su imagen. En contrapartida, este bloque opositor, encabezado en el oriente por Yanine Áñez y Luis Fernando Camacho, ha ido teniendo batallas regionales en las cuales Yanine Áñez ha salido victoriosa. Y desde este otro lado tienes, desde el occidente del país, tienes a un Carlos Mesa que ha perdido toda la fuerza que tenía en las elecciones del año pasado, el 2019, por ejemplo. Entonces, mi lectura es la siguiente: tienes un bloque consolidado en Oriente, un bloque opositor consolidado en Oriente, que es el de Yanine Áñez, que ya ha superado al de Luis Fernando Camacho. Tienes un bloque opositor recalcitrante en Occidente, más de orden socialdemócrata, digamos, con Carlos Mesa. Y por otro lado tienes el bloque nacional popular, encabezado únicamente por el movimiento al socialismo, ¿no? Son estos tres bloques los que se están disputando el caudal de votos, y ciertamente, como ya lo dijimos, las encuestas muestran una preferencia electoral del 40% en favor del bloque nacional popular, que es el del movimiento al socialismo. Claro, pero entonces ahí viene la otra consideración, Gabriel. ¿Cómo está haciendo campaña el MAS? En estas circunstancias, ¿crees que le va a ser mucho más difícil captar el voto que queda pendiente, ese voto todavía indeciso, que no ha tomado una opción electoral en este momento? ¿Va a ser más difícil o de qué modo están sorteando estas dificultades? Creo, Orlando, y esto a título personal, que la campaña del MAS es la campaña de la no campaña. Nosotros estamos únicamente como Movimiento al Socialismo develando todas las maquinaciones que está realizando el gobierno de facto de Yanine Áñez, y le estamos mostrando a la población todo eso, lo que los medios hegemónicos de comunicación que se aliaron al golpe de Estado, que naturalizaron el golpe de Estado en Bolivia, no lo están haciendo. Nosotros nos estamos dedicando a eso, a informar lo que no se está haciendo. Por ejemplo, el día de anteayer, Yanine Áñez adquiría una propiedad que era el doble del patrimonio que ella había declarado. Imagínate lo que es eso. Entonces, también los malos manejos que se han tenido en la Agencia Nacional de Hidrocarburos, yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, lo que dijimos anteriormente, todas las empresas estatales. Entonces, la población no es tonta, ¿no? Y la población no necesita de campañas para tener un sentido común. Y el sentido común en Bolivia se está posicionando cada día más, es que este gobierno es totalmente ineficiente, además de racista. Ha tildado de no solamente salvajes, sino también de ignorantes a toda la población alteña, una población alteña que históricamente ha sido relegada, ¿no? Y postergada. Además, una población alteña que, como ya lo dijimos anteriormente, vive casi del comercio informal. Y pues Yanine Áñez está confrontando directamente con ellos, ¿no? Una población alteña, además, que en el 2003 ha tumbado un gobierno neoliberal como era el de Gonzalo Sánchez de Lozada, vicepresidente Carlos Mesa. Entonces, no es cualquier cosa la ciudad del Alto, ¿no? Es un pueblo valeroso que tumba gobierno, se podría decir, entre comillas. Entonces,
Creo que el gobierno de facto de Yanine Áñez está cometiendo muchísimos errores, está pisoteando la dignidad nacional y todo esto está teniendo una reacción en el acercamiento de la población nuevamente hacia el movimiento al socialismo. Ahora bien, el movimiento al socialismo no puede realizar nuevamente las campañas que hacía, equivocadas en mi opinión, desde la burocracia estatal, desde los ministerios, desde las direcciones, desde los viceministerios, desde las alcaldías. No, el movimiento al socialismo nuevamente está volviendo a ser esa fuerza de tejido social desde las bases, desde abajo, de forma horizontal. Creo que esa es la mayor fortaleza que estos años no se ha podido reinventar y nuevamente se está gestando, ¿no? Una regeneración del bloque popular del movimiento al socialismo en Bolivia y esto está causando pues adhesiones populares desde todo lado y los errores del gobierno de facto de Yanine Áñez les están costando. Mira, has reprimido a la gente en Sacaba y has reprimido a la gente en Sencata, los has asesinado. Esto cursa en los registros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cursa en los registros de Defensoría del Pueblo de Bolivia, la masacre de Sacaba, la masacre de Sencata, y aún así, Yanine Áñez envía militares a esas zonas para hacer cumplir la cuarentena del coronavirus. Entonces, pues creo que se está reconfigurando el bloque del movimiento al socialismo, como lo vuelvo a decir, de forma horizontal, más allá de Evo Morales, ¿no? Evo Morales sin duda es un líder emblemático no solamente de Bolivia, sino de Latinoamérica y del mundo, pero tenemos que ir pensando más en un sujeto social colectivo que viene a ser pues la bolivianidad propia, ¿no? Una última pregunta obvia, me imagino que nuestra audiencia estará preguntando, entonces, ¿cuándo van a ser las elecciones en Bolivia? ¿Qué plazos se han determinado o qué escenarios para dar lugar al proceso electoral se plantea, digamos, la dictadora Yanine Áñez? Sí, mira Orlando, creo que como ya lo hemos ido revisando a lo largo de la entrevista, de forma sistemática el gobierno de Yanine Áñez ha aplicado medidas para perpetuarse todavía un tiempo más en el poder. Medidas además que han ido acompañadas del coronavirus, de este combate hacia la pandemia global, además de la depuración, como ya te había dicho. Se han suspendido 14 días más las elecciones en Bolivia porque se han declarado 14 días de pandemia, entonces se ha recorrido todo el calendario electoral. Se ha hablado también de una postergación porque primero es la salud y todo lo que te decían, pero más allá de ello creo que hay que analizar el trasfondo de la convocatoria del Tribunal Supremo Electoral a las fuerzas políticas opositoras únicamente, pidiéndoles que se posterguen las elecciones. No han convocado al movimiento al socialismo, es decir, a las espaldas del gobierno del movimiento al socialismo, el gobierno de facto y las fuerzas opositoras están planteándole al país que se posterguen por unos meses más las elecciones. Creo que esto va a caer por su propio peso, están tomando medidas autoritarias, la población está entrando en conciencia social y se está generando un sentido común que de repudio y rechazo al gobierno de facto de Yanine Áñez, y esto va a tener sus consecuencias también electorales, como ya tiene en las encuestas, que ya las dijimos también hace un momento, donde el movimiento al socialismo tiene alrededor de un 40% de intención de voto, ¿no? Esto no nace de la noche a la mañana, sino a partir de las acciones caóticas que está tomando y ahora también en salud el gobierno de Yanine Áñez. Muchísimas gracias, Gabriel. Un abrazo a la distancia y, por supuesto, toda la solidaridad con tu pueblo, con tu gente y además con la hidalguía que tiene este pueblo para salir adelante frente a estas circunstancias. Lo propio. É poder